y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es ilícito a uno repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo que quien repudia a su mujer, salvo el caso de fornicación, se cae con otra, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Nos podemos sentar. Bueno, nos encontramos hoy en la celebración de Santa Rosa de Lima. Isabel Flores, la primera santa del Nuevo Mundo, nació en Lima en 1586. De padres españoles, la empleada doméstica le decía: eres bella como una rosa, por su extraordinaria belleza. Tuvo gran inclinación a la oración y a la meditación, rezando ante la Virgen. Pareció que el niño Jesús le decía: Rosa, conságrame a mí todo tu amor. Vida austera de dolor y sacrificio. Decía: Dios mío, puedes aumentar los sufrimientos con tal que aumentes mi amor por ti. Es patrona del Perú, de América Latina y de Filipinas. Murió en 1617. Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de América Latina. Hoy, con respecto a esta fiesta de Santa Rosa de Lima, pues están estas lecturas sobre el celibato, sobre el don que el Señor concede, sobre la gracia que el Señor concede, no solamente a las religiosas, sino también a los sacerdotes y también a los matrimonios. También a los matrimonios. Qué lástima que cuando hay personas que ya se están casando y ya están pensando en temas diversos de nulidad del matrimonio, de divorcio en el matrimonio, de separación de cuerpos, y están pensando en todos los temas y no lo pensaron cuando tuvieron
sus relaciones, o cuando ya se casaron, sino que lo piensan es después de que ya se casan. Es decir, no se dan el tiempo y no se dan por entendidos que esto es un regalo, que esto es un don de Dios. Entonces, por eso uno se da cuenta de personas que han superado todos los obstáculos hasta llegar a cumplir hasta las bodas de diamante, 75 años de matrimonio. O bodas de oro, 50 años de matrimonio, 25 años de matrimonio. Y se han soportado, han sabido llevar su cruz, han sabido asumir esa responsabilidad, ese regalo que Dios les ha dado, ese don que Dios les ha dado. Por eso el Señor hoy está diciendo que no todos entienden ese lenguaje, solo los que han recibido ese don. ¿Y cuál es el lenguaje? Es el lenguaje del que el Señor los hizo desde el principio, ¿no? Es decir, no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y ellos dicen, ¿y por qué prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón les permitió a Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que quien repudia a su mujer, salvo el caso de fornicación o de prostitución o de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces ellos preguntan, los discípulos, ¿no? Y si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Entonces el Señor dice que no todos entienden ese lenguaje. El lenguaje de Dios no lo entiende todo el mundo. No es para todo el mundo. Con razón, por ejemplo, San Pablo que ha entendido ese lenguaje, pero ¿cómo lo ha entendido? A la luz del Espíritu Santo. Entonces, por eso habla tan claramente del celibato. Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estáis libre, no busques mujer. Aunque si te casas no haces mal. Y si una soltera se casa tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne porque que yo quisiera evitarles. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la apariencia de este mundo pasa. Me encantó eso. Porque ese es un lenguaje sobrenatural. Ese es un lenguaje espiritual. Ese es un lenguaje cristiano. Es decir, estar desprendidos. Amar a Dios sobre todas las cosas. A Dios sobre todas las cosas. Hay personas que se les viene el mundo encima cuando hay una crisis. Hay una crisis en este sentido. En el sentido de infidelidad, en el sentido de adulterio y toda cosa, ¿no? Y no son capaces de mantenerse. La gran mayoría es un porcentaje muy mínimo de las personas que se queda mantenerse ahí fiel a Dios. No, tiene que cometer el mismo pecado que la otra persona cometió de infidelidad o de adulterio. Qué cosa tan tremenda. Pero esto está muy de primera, ¿no? Los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no estuvieran. El que no posponga o el que no anteponga a su mujer, a su esposo, a su
a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, si los colocan por encima de Dios, no es digno discípulo del Señor. Pero tenemos que estar dispuestos a entregarnos al Señor. ¿Quién entiende todo ese lenguaje? Lo entiende la persona que está en perspectiva cristiana, en perspectiva de salvación. Eso no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Y bueno, y la conversión debiera ser para todo el mundo. El llamado es para todo el mundo. Pero no es fácil entender todo esto. No es fácil entender todo. No es fácil predicar tampoco. Y cuando se está con el Espíritu, es una maravilla predicar. Cuando se está con el espíritu del mundo, fácilmente uno, como sacerdote, se contradice. O uno como cristiano se contradice. O uno como católico se contradice. Y termina diciendo todas las barbaridades. Termina siguiendo el juego de las personas que están en apostasía, o de las personas que están en retroceso, o de las personas que se matricularon con el mundo. No es fácil entender este lenguaje. Decimos y repetimos que es una gracia, pero ni siquiera entendemos la gracia. No entendemos la gracia. Porque manipulamos la gracia. Y cuando manipulamos la gracia, ya estamos en desgracia. Por eso, queridos hermanos, para entender la gracia hay que ser dóciles al Espíritu Santo. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. No podemos limitar las cosas de Dios bajo unas condiciones. Dios, la misericordia, la sabiduría y la gracia de Dios no va de aquí hasta aquí. Es ilimitada. Y las manifestaciones de Dios no son 2 o 3 manifestaciones, son miles de manifestaciones con las que puede llamar a que las personas entendamos esto del sacerdocio, esto del celibato, esto del matrimonio, esto de la vida de servicio a Dios y de entrega a Dios. Nosotros no nos podemos dejar acorralar. Nosotros no nos podemos enfrascar, nosotros no nos podemos dejar embotellar en lo poquito de nuestra mente, en el coquito de nuestra mente, como en la parte en la que está encerrada el cerebro, en el cráneo. No. Dios es más grande, Dios es más sublime, Dios es más amplio, Dios es más creativo, más creador, Dios es más abierto a la gracia, abierto a la conversión, abierto al cambio, pero no al cambio del mundo o al cambio de las cosas del mundo que nosotros las hacemos a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. Tenemos que hacerlas a la manera de Dios. Por eso el Señor nos ha dicho, el Padre Celestial nos ha dicho, este es mi Hijo, mi predilecto, escúchenlo. A Él es el que tenemos que aprenderle, a Él es el que tenemos que copiarle, no al mundo, ni al vecino, ni al consejero humano que me manipula. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.